Muy bien. Nos propusimos empezar a leer este libro que se llama Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad, que en su totalidad tiene 318 páginas. No recuerdo cuántas páginas tenía el otro, pero este tiene 318 y es un poco más grande, quizá. Este tiene más capítulos que el otro libro. Este tiene 16 capítulos, así que si los vamos llevando de dos en dos, serán 8 semanas. En 2 meses, tercera semana de junio, estaríamos terminando este libro, Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad, un llamado a la excelencia, de Charles Swindoll, que es un pastor que cuando escribió este libro estaba de pastor en California y ha escrito 23 libros y numerosos folletos, tiene cintas grabadas y películas sobre la vida diaria. Un pastor también, Charles Swindoll, que está aquí. Así que este libro es muy viejo, sin embargo, pienso que algunas de las enseñanzas son pertinentes para nosotros. Así que les doy la bienvenida a este club de lectura. Somos 14 hoy. Bienvenidos Daniel y Erika, Romeo, Eladio, Raúl, la hermana Evila, Ramón, Casita, mi esposa, la hermana Xiomara, el hermano Ciro, el hermano Juan de Dios, Anderson y la pastora Magalí, que ahora la veo con un nuevo look. Allí está. Bienvenida, hermana Magalí. Así que me alegra que esté con nosotros. Sé que Que han sido hable días para que la difíciles. veamos. Ok, que hable, dice. Es que el hermano quiere que hable para saber dónde estoy yo. Definitivamente. No me reconoció, estoy con mi nuevo look, como dice el pastor. Qué gusto verla, hermana. Es una bendición siempre verla y escucharla. Gracias, hermana. Muy bien, gracias, hermanos. Así que ya decía que algunos consiguieron el libro, otros no lo lograron comprar. Así como decía hermana Evila, ya no habían más en Amazon. Pero ahora se envió un audio y el hermano había puesto los 2 primeros capítulos que dijimos que leeríamos desde la introducción, donde dice quién marca su cadencia. Luego la primera parte, confrontar la mediocridad requiere pensar con claridad. Y el capítulo 2 que dice tiene que ver con otro reino. Técnicamente íbamos a leer hasta la página 49. Hasta la página 49. Entonces, yo no sé si ustedes lograron leer desde la página 5 a la 49, son 44 páginas. Si lo lograron hacer, fantástico. Si alguien no lo ha terminado, lo animo a que lo termine. Pero quisiera tener primero que nos comenten espontáneamente, individualmente, el que quiera, voluntariamente, su sentir de lo que ha empezado a leer desde la introducción. Y luego nos vamos a detener en algunos puntos clave del capítulo 1 y luego capítulo 2. ¿Quién quiere hablar primero? ¿Quién quiere romper el hielo? Hermana Magalí. Le voy a hablar de la introducción nada más ahorita, porque sí lo leí, gracias a Dios pude leerlo y oírlo. Y cuando lo edité para ponerlo en Word, o sea que lo leí bien, ¿verdad? Pero algo que me impresionó fue el ejemplo que dio del ejército, ¿verdad? Cómo ellos escuchan la voz imagínense, voz de hombre, de hombres, gritando los capitanes, los jefes, ahí, los que los dirigen a ellos, y hay una gran disciplina en aprenderse la voz de su el que los dirige a ellos, su jefe, en este caso él dice podía ser como su Dios, ¿verdad? Y entonces ellos aprenden a obedecer las órdenes, no le preguntan nada, ellos obedecen cualquier palabra, cualquier cosa que él dice, ellos inmediatamente la obedecen. Se vuelve una programación, pero se necesita una gran disciplina, una gran concentración. Ellos pueden escuchar perfectamente bien la voz de su jefe. Entonces él está prácticamente explicando que nosotros es lo mismo que hacemos. Nos disciplinamos y nos disciplinamos de tal manera que podemos escuchar la voz de la misma manera. Y también podemos entender la diferencia entre otra voz que no es de Dios y la voz de Dios. Y también obedecemos sin preguntar, de la misma manera que lo hace, porque imagínense, me parece, o sea, siempre he oído otros ejemplos, pero me encantó este porque le hemos oído de las ovejas, cómo las ovejas no escuchan a otro que no sea la voz de su pastor, pero aquí estamos hablando de las ovejas tienen un instinto, pero aquí el hombre disciplinado para escuchar la voz de quien lo dirige. Y en este caso, pues,
que aprendamos a escuchar la voz de quien nos dirige que a nosotros espiritualmente, Dios, ¿verdad? Imagínense qué precioso el ejemplo. Muchas gracias, hermana. Quiere decir distinguir el tono, el acento, el grado, el timbre exacto de la voz de su coronel. Y nosotros tenemos nuestro capitán, nuestro general, que es Cristo Jesús. Gracias, hermana Magalí, por esa alusión de ese ejemplo que pone el hermano Charles. ¿Quién más quiere comentar? Estamos en un precalentamiento de la lectura. Si algo llamó su atención en especial, algo los enchufó, los conectó, los pegó a la lectura, o bien si algo pareció molesto, ¿verdad? Si algo les pareció cargoso, latoso, cargado, demasiados textos, cualquier reacción que podamos tener, pues leemos, no siempre vamos a estar enamorados de la lectura, ¿verdad? De turno, sino que a veces leemos libros que nos magnetizan más que otros, con más magnetismo que otros, y son diferentes las lecturas a lo mejor, pero en este caso es una lectura de un libro cristiano con base bíblica también, y con el tema de la excelencia. Eso es lo que a mí me ha llamado la atención, el tema de la excelencia contra la mediocridad. Hermano Anderson. Pastor, buena tarde, buena noche, compañeros, hermanos. Particularmente, sí, especialmente, que es un tema llamado a la excelencia. Es un nombre muy particular del libro porque si nos ponemos a ver, se ajusta a cualquier época de la vida, porque habla sobre el nivel de la mediocridad. Y en este libro, pues nos está, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? Nos está motivando o nos está mostrando cómo no caer en ese mismo nivel, cómo aprender a ser disciplinado y cómo querer salir y crecer. Gracias a Dios es un libro bíblico en el cual nos apoyamos, nos apoya en versículos bíblicos donde todo está en la escritura. Entonces, lo que decía ahorita la pastora, debemos aprender a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Debemos aprender a dejarnos guiar y a entender que Él nos creó con un propósito de bendición, un propósito de éxito, un propósito de crecimiento personal, de crecimiento espiritual. Entonces, es un muy buen libro. La verdad que he empezado y me ha gustado mucho. Excelente, qué bueno, Anderson. La idea es empezar a leerlo hasta leerlo todo y tener un panorama completo, y le aseguro que le va a gustar porque todos los capítulos cada vez se ponen mejor uno tras el otro. ¿Quién más quiere comentar así de entrada antes de que nos profundicemos? Hermana Evila. Sí, pastor, sí, una de las cosas que me llamó la atención a mí, vea, es de que él dice allí en la introducción de la importancia que es el respeto y la obediencia, vea, a nuestros jefes, ¿verdad? De que de esa manera también nosotros podemos, a veces no aceptamos cuando hay cambios ya sea en los trabajos o en la iglesia, a veces no queremos aceptar los cambios, aunque sepamos de que los cambios son buenos, ¿verdad? Y son necesarios. Nos cuesta a veces cuando viene un nuevo líder, nos cuesta someternos, ¿verdad? Y hay rebeldía a veces de parte. Yo he visto mucha rebeldía en la iglesia y que no quieren someterse, ¿verdad? A los pastores precisamente, ¿verdad? No sé, hay como que cierto rechazo en querer, dejar de quererse someter, ¿verdad? A lo que los pastores dicen. Y aquí habla el libro de que la importancia que es, dice que no es fácil, a ellos les tomó mucho tiempo el tomar esa rutina de oír esos gritos, de oír eso que repetían y repetían lo que los sargentos o el jefe les decía, ¿verdad? Y pues eso también es un logro para llegar a la excelencia, ¿verdad? El saber uno someterse. El sometimiento y el respeto, el sometimiento y la obediencia. Exacto. Y cuando se hablaba de ese ejemplo del general y del ejército, me acordé del texto de allá en Juan 10, que mis ovejas oyen mi voz o reconocen mi voz. Entonces, qué lindo poder reconocer la voz del Señor, porque el diablo también nos habla. Entonces, ¿cuándo saber que es Dios? ¿Cuándo saber que no es Dios?
Y pues en la medida que estemos entrenados a distinguir su voz, vamos a no confundirnos de que cuando nos habla el Señor y cuando es una instrumentalización del enemigo. Así que eso lo vamos a lograr en la medida que más conozcamos al Señor, más le conoceremos, más conoceremos su tono, su guianza y su modo de pensar. Gracias, hermana Evila, por este comentario. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Si no, vamos a irnos un poquito por el principio, ¿verdad? Le quisiera pedir a Casita, ¿tienes el libro ahí, Casi? ¿Tienes el libro? ¿Quisieras irte a la introducción, por favor? Quiero mencionar algo ahí que les quiero contar, pero quisieras tú leer desde donde dice quién marca su cadencia, el primer párrafo hasta donde dice lograr, se puede lograr. ¿Quieres leer desde ahí, por favor? Vamos a ubicarnos todos en la introducción, donde dice quién marca su cadencia. Desde ahí el primer párrafo casi, por favor. ¿Quién marca su cadencia? Es de pésimo gusto estar satisfechos con la mediocridad cuando lo excelente está a la vista. Isaac de Israelí en 1834. Volar alto, de eso se trata este libro. No de escarbar gusanos o insectos como las gallinas, sino de remontarse como una poderosa águila, de vivir por encima del nivel de la mediocridad, negarse a que la mayoría ajuste nuestra norma de vida, de ser diferente a propósito, de apuntar alto. Volar alto no es algo que venga naturalmente, ni es fácil, pero se puede lograr. Amén, hasta ahí, hasta ahí. Yo no sé si ustedes han escuchado mi clásica anécdota del águila, pero las águilas, la figura del águila me encanta mucho. De hecho, siempre he querido tener un águila como mascota, pero no se puede, ¿verdad? Y aquí que encuentre un águila. Pero el águila es un... ¿Cómo? Hermana Magali tiene varias, pero no son... ¿En serio? ¿Tiene varias águilas? Ah, sí, ya la veo ahí arriba. Es un cuadro, ¿verdad? Y está el águila como que se va a posar en algo. Ya la vi. Magnífico. Sí. Antes de seguir, ¿tú querías decir algo, Ramón? ¿No? Ok, te vi tu mano. Entonces quería mencionarles que quizá ya les he contado esta anécdota, pero se las voy a repasar rapidísimo, porque esta fue una anécdota que me gustó mucho. Se la escuché al doctor Paul Yonggi Cho de Corea del Sur, pastor de la iglesia más grande del mundo. Pues él dijo que en un verano, unos jovencitos muy traviesos, un par de jóvenes, se fueron a unas montañas y al llegar a un risco enorme, encontraron un nido de águila. Y al encontrar el nido de águila, encontraron el huevo de un águila. Y se robaron el huevo del águila. Y regresaron al rancho de sus abuelos. Y en el rancho de los abuelos había gallinas empollando huevos. Y entonces le pusieron el huevo del águila a una gallina. Y la gallina terminó incubando sus huevos y el huevo del águila. Cuando llegó el tiempo en que nacieron los pollitos, nació también el aguilucho, el bebé águila. Y los pollitos eran pequeñitos y el bebé aguilucho era más grande. Los pollitos caminaban en fila india atrás de su mamá todos los días al patio para recoger piedrecitas, gusanitos, y atrás iba siempre el aguilucho más grande, más torpe para caminar porque sus alas eran más grandes. Pero él iba hasta atrás en la fila, atrás de sus hermanitos pollitos. Y la mamá los sacaba para comer gusanitos, piedrecitas y todo eso. Cuando estaban en el patio, arriba en el cielo habían unas águilas volando. Y el aguilucho miraba hacia arriba y decía, wow, yo quisiera ser de esas aves que están allá arriba. ¿Cómo quisiera volar como esas tan majestuosas? Y sus hermanitos pollitos le codeaban así con el ala y le decían, cállate, tú eres gallina, naciste gallina y vas a morir gallina. Así que sigue comiendo. Y pues todos los días se repetía la misma escena, comer piedrecitas y gusanitos.
Y el aguilucho miraba para arriba y ansiaba elevarse como esas aves majestuosas. Hasta que en la fábula, un día el búho, el sabio de la selva, llamó al aguilucho y le dijo, hey, ven, ¿tú quieres ser como esas aves que están arriba? Sí. Y le dijo, pues tú eres de esas aves, tú perteneces a las alturas, tú naciste para estar arriba. Así que le dio unos pequeños consejos de qué debía hacer y en un buen momento el aguilucho logró saltar de una montañita y elevar sus alas y empezó a volar y regresó a las alturas, al cielo, a donde pertenecía, como un águila. Y entonces en esta anécdota decía el pastor, nosotros no nacimos para ser gallinas y para estar en el piso todo el tiempo, y más en un capítulo más adelante dice arrastrándose como babosas, si ustedes leyeron, así lo dice, sino que nacimos para remontarnos sobre las alturas como las águilas. El águila es un animal de excelencia, tiene una visión extraordinaria, no come carroña y vuela por encima de las tormentas. Y de hecho la Biblia habla que rejuveneceremos como las águilas. Y hay muchas menciones en la Biblia de águila. Así que de entradita, en la misma introducción, donde dice, de eso se trata este libro, de volar alto, no escarbar gusanos o insectos como las gallinas, sino remontarse como una poderosa águila. Desde ahí ya me dice a mí, ¿qué animal quiero ser? ¿Gallina o águila? Gallinas hay un montón, todo el mundo es gallina. Águilas somos pocos. Y ahí es donde tenemos que ser águilas. Así que por eso me encanta la figura que usa a lo largo del libro. Ustedes van a notar, porque este libro yo lo he leído como unas 6 o 7 veces. Así que a lo largo de este libro ustedes van a notar que el hilo conductor del libro es o son las águilas. Quedémonos entonces en la introducción. ¿Alguien más quiere mencionar algo de la introducción? A ver, ¿alguien más quiere mencionar algo de la introducción? Bienvenida, Estelita. Muchas gracias. Recuerdan entonces que estamos con el libro de cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad. Y queremos que todos lo hayan leído, conocido, por lo menos los 2 primeros capítulos. Muy bien, si no quieren decir algo de la introducción, hermano Daniel. Ok. El aire es más puro, Daniel. Ok, sí. Ok. Antes de darle la palabra a Anderson. Anderson había levantado la mano antes. Sí, señor pastor. Bueno, es un poquito de este libro, pero más un poco también de la vida real. No sé si usted ha escuchado el tema de un taxista. Es una historia, realmente no puedo decir si es real o no, pero es de un taxista que él dice que él cambió su vida y dejó de ser pato y se convirtió en águila. ¿Ha escuchado el tema? No. Bueno, sucede que cuenta que un día un taxista, una persona pidió un taxi, un servicio de taxi, y ese día el taxi que llegó, dice el señor, que era un conductor, el taxi muy limpio, el conductor muy organizado con corbata, y el taxista le ofreció agua, le ofreció soda, y le ofreció que si quería alguna bebida caliente, o que si quería algún tipo de emisora especial, o que si quería leer el periódico. Bueno, fue un servicio ejemplar. Entonces el taxista, el cliente le preguntó, ¿siempre tu servicio ha sido así? Entonces él dijo, no siempre. En los últimos 6 meses llegué a la conclusión de que mi vida estaba siendo un caos, que siempre me la pasaba quejándome por lo que no tenía,
siempre mantenía estresado por el tráfico y en última cada día perdía más clientes, hasta que un día decidí tomar la acción en mi vida y ser más agradecido con lo que Dios me ha dado y tener un mejor servicio para con mis clientes. Ese día decidí volar muy alto y a partir de ese día cambié mi actitud personal, mi ropa y el servicio para ofrecer a los clientes. Y a partir de un par de meses después, ya no tengo tiempo porque incluso me tocó contratar a otros compañeros taxistas que se metieron en la misma sintonía y ahora tenemos servicio exclusivo. Y le dijo, oye, usted me cogió de suerte porque realmente no permanezco en las calles, sino que siempre estoy ocupado. Entonces, es como el cambio de mentalidad, los paradigmas, el pensar más a futuro, el saber quién somos realmente, porque esa es una pregunta que muchas veces o quizás nunca la hacemos. ¿Quién somos nosotros? ¿Para qué o por qué o cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Porque si estamos en esta vida, porque Dios tiene un propósito para con nosotros, y si no es para con nosotros, para la persona que está alrededor, porque aunque no nos demos cuenta, pero con una buena actitud podemos iluminarle el día a alguien, podemos ser de bendición para muchas personas. Amén. La actitud es el punto clave, porque a veces un pequeño cambio hace una gran diferencia. Así que la actitud afable, la Biblia dice, vuestra cortesía sea conocida por todos. Así que eso hace una gran diferencia. Gracias, Anderson. Estelita. Ahí está. Ojalá que no me falle porque la señal del internet siempre está bajita. Pero bueno, yo quería comentar esa expresión que dice en el libro, ¿verdad? Donde nos ejemplifica con las gallinas. Dice que no tenemos que ser como las gallinas que están escarbando en el suelo y a buscar gusanitos. O sea, ¿por qué conformarse uno con un poquito si se puede llegar a descubrir otras cosas diferentes? Además, el Señor en su palabra nos enseña que Él tiene planes de bien para nuestras vidas. Él tiene cosas grandes para nosotros y nosotras las tenemos que buscar. ¿Y cómo? Por medio del esfuerzo. El esfuerzo, la dedicación, la constancia, la perseverancia, todo eso nos va a ayudar a volar alto. Así como dice las águilas, ¿verdad? Que ellas buscan lo más alto. Es el camino a la excelencia. ¿Por qué conformarnos con poco si podemos dar más? El Señor nos hizo capaces, nos dotó de capacidades, ¿verdad? Para poder lograr en la vida. Muy bien, muy bien. Sinónimos de excelencia, calidad, superación, 100%, logros, victoria, sinónimos de mediocridad, chambón, chapuz, mamarracho, a medias, etcétera. Muchas palabras. Y qué triste sería servir al Señor así. O preparar el culto, poner las cortinas más arrugadas, poner un púlpito torcido, poner unas sillas mal puestas, que la luz esté tenue. No, qué horrible cuando se le da al Señor mediocridad en su servicio. Cuando si el taxista daba lo mejor en su taxi, que hoy es mejor poder hacer lo mejor de nosotros. Eso no significa que no nos equivoquemos o que no seamos, no fallemos, ¿verdad? Pero se busca dar algo de calidad. En el libro, entre la introducción y el primer capítulo, hay un como poema que se llama Un llamado a la excelencia. Un llamado a la excelencia. ¿Lo tiene, hermana Evila? No. Sí. Tiene unas águilas así. Un llamado a la excelencia. ¿Lo tienen ustedes? Sí. ¿Quiere leerlo, por favor, en voz alta? Claro. Dice, un llamado a la excelencia. El peor desperdicio de nuestros recursos naturales son aquellas personas que nunca alcanzan su potencialidad. Avance por la senda de la vida, dejando atrás el nivel de mediocridad y extiéndase hacia nuevos horizontes. La excelencia, si usted piensa que no puede hacerlo, no podrá. Si piensa que sí puede, con todo
con toda seguridad lo logrará. Solo el esfuerzo de alcanzar la excelencia lo hará sentirse como nuevo. Una buena reputación se gana realizando lo que parece imposible. Apunte bajo, mediocridad. Apunte alto, excelencia. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Evila. Llegamos a la primera parte, confrontar la mediocridad requiere pensar con claridad, y el título es Comienza en su mente, y habla de Sid, esta oruga que llega a convertirse en una hermosa mariposa, ¿verdad? Pero cuando es oruga, aunque las orugas son bonitas orugas, pero no se compara con la belleza de una mariposa monarca, ¿verdad? Que es una belleza realmente. Esa es la metamorfosis que se espera que pase de... Pero me gustaría que si quieren quedarnos con el tema en este capítulo 1, hay un tema muy importante que dice la mente, el blanco del enemigo. Y habla de cuando el enemigo conquistaba las ciudades amuralladas, quería conquistar la torre donde estaban los vigías. Si conquistaban esa torre, conquistaban la ciudad. Y nuestra torre es nuestra mente, lo que pensamos aquí. Quiero preguntarle algo a Casi. Casi, mi esposa ha estado conversando con algunas personas acerca de su dieta, la dieta de la comida. Y yo me estoy metiendo a eso también. Pero Casi, hay algunas personas que piensan que no pueden. Hay algunas personas como la persona que te dijo, yo tengo mentalidad de, ¿qué te dijo? De gorda. Cuéntales un poquito eso, por favor. Es que me parece que eso empieza aquí también. A ver. Sí. Bueno, yo por mucho tiempo fui una persona así, tal vez de alguna forma consentida, y tal vez dejada. No me importaba mucho mi salud en principio. Y pues pienso que mi forma de crianza desde el principio fue así como sin ningún cuidado de salud física. Y, pero sí me gustaba verme bien. Y después de mis embarazos o después de mi matrimonio, yo aumenté de peso mucho, y por mucho tiempo yo estuve buscando como la forma en que yo bajara de peso. Después de mis embarazos fue terrible el aumento de peso, y realmente pensaba que yo iba a ayudarme a hacer dietas o comprar pastillas para adelgazar. Y estando en Guatemala, la presión se me subía. Yo era una mujer muy, muy delgada cuando me casé. Y mi presión siempre fue una presión baja, pero estable. Pero en el 2013 mi presión se empezó a subir y empecé a retener líquidos y a enfermarme. Y aunque visité doctores, los doctores solo me decían, no, pues no coma mucho, haga ejercicio y nada más. Pero ya estaba desanimada cuando me hice un examen de glucosa y me salió en los límites altos y me dijeron que me podía convertir en una persona diabética. Y empecé a notar cómo las personas hacían. Las personas comían y no importaba tomarse 3, 4 sodas dietéticas, pero tomaban soda dietética. Pasaban comiendo todo el día. Yo decía, ¿será que yo estoy así como ellas, como esas personas? Pero yo estaba muy desalentada y desanimada, y hablé con un doctor, y el doctor me dijo muy duramente, estás gorda porque comes, y todo lo que te metes, porque es guatemalteco el doctor, pues te tiene así, y no me puedes decir que no comes y que comes mal, porque si no comieras mal, no estuvieras gorda y no estuvieras enferma, porque tu cara es de una persona enferma. Tu presión está alta, tu glucosa está alta, y muy pronto te va a dar diabetes,
y te vas a morir de un infarto, me dijo. Entonces, pero le dije, yo sí no como mucho, y le empecé a contar que hasta me ponía parches, y me dijo que el parche que tenía que ponerme era en la boca, y no me lo dijo con esas palabras, sino me lo dijo de otra forma más dura. Pero yo empecé a tomar una determinación en ese momento. Tenía que cambiar mi forma de vivir, de comer. Y empecé a investigar lo que él me estaba proponiendo. Y una amiga mía se hizo una operación de bypass gástrico porque estaba subida de peso exageradamente y la insulina ya se la tenían que poner conectada a su cuerpo. Y entonces yo pensé tal vez poniéndome un bypass gástrico. Pero el doctor me dijo, no, tú tienes que comenzar aquí en el cerebro. ¿De qué te sirve ponerte un bypass gástrico si vas a seguir comiendo como loca, sin pensar lo que te estás metiendo en el estómago y lo que eso representa para tu salud? Entonces me habló duro. El doctor fue muy duro conmigo, me avergonzó mucho por lo que por como yo me veía. Y aunque él siempre le ha dicho a los pastores, ustedes deben cuidarse, miren cómo están y todo eso, pues realmente nadie hacía nada. Él decía, la próxima vez que nos reunamos, se van a pesar. Y de verdad yo le huía a eso. Pero él me dijo, ¿de verdad quieres cambiar? Vas a leer un libro. Y me dio un libro de una persona, de un doctor, que estaba analizando lo que comíamos y cómo usábamos nosotros esa energía. Me convenció, realmente me convenció, y esa semana yo comencé mi cambio de vida, no una dieta, sino un cambio de vida, que de 210 libras que yo pesaba el día de hoy, que yo empecé hace 2 años con mi nuevo estilo de vida, yo peso 148 hoy en la mañana. Y no regreso. La gente me dice, no, hermana, ¿cómo va a comer solo eso? Por favor, cómase un panito por mí. Eso no le va a hacer mal si es chiquito. Pero mi salud es más importante que cualquier invitación a un restaurante, a una casa a visitar, porque los pastores dicen, no, es que en las casas cuando tú vas tienes que comerte lo que te pongan enfrente. Si eso representa mi salud, yo no me lo voy a comer. Pero tiene uno que tener determinación. Y empecé a descubrir muchas cosas con lo que yo estaba haciendo. Y dije, no, yo estoy bien, estoy bien, me siento con energía, me siento fuerte, me siento como que yo tomé importancia de mi salud, y con la ayuda de Dios, porque realmente hubo tiempos que yo me afligía y me desesperaba porque el cuerpo pide lo que no, porque uno se vuelve vicioso. Es como que uno como que fueras un drogadicto que necesitas la droga. Entonces, por muchos días yo estuve así, me debilitaba, me quería retroceder. La gente que comenzó conmigo a hacerlo se retrocedió y siguió con su antigua vida, pero yo seguí, y hasta el día de hoy mis exámenes de glucosa salieron buenísimos, no tengo presión alta, ya no me jadeo, y me siento saludable. A veces un poco cansada, pero me siento saludable, y estoy cansada porque mi cuerpo ahora hace más ejercicio que antes y no estaba tan acostumbrado a hacer eso, pero no vuelvo atrás, y empezó aquí a tomar control en mi cabeza. En tu mentalidad. Sí, en mi mentalidad. Ese es el punto. Y gracias a Dios. Ese es el punto de la mentalidad. Es decir, si alguien cree que ya no tengo remedio, ya estoy así para el tigre, ya no hay para dónde, ya esto no se compone de ninguna manera, yo así nací, así, es decir, aquí está. Comienza en su mente. Y cuán astuto es el diablo para engañarnos, para tenernos subyugados, amarrados, esclavizados, que tú eres feo, que nadie te quiere, que estás mal, mira qué color más feo, qué nariz, esa no es nariz, parece flecha. Es decir, cualquier cosa que nos digan a nosotros,
Es decir, y eso que no les dije, como nos han dicho otros, parece moco, pero no importa. Así somos. Es decir, Dios me hizo así. Claro que algunos que tienen dinero, pues que se hagan su cirugía plástica, está bien si quieren. Pero la mentalidad, ¿qué textos usa aquí el hermano Charles para decir que son textos de victoria? ¿Quién quiere leer alguno? ¿Quién quiere leer alguno u opinar? Comienza en la mente. No nos dejemos dominar. Quien tiene el control de la mente es Cristo y no el enemigo, el mentiroso. ¿Quién quiere compartir algunos textos de ahí del capítulo 1? Comienza en su mente. Diez. Sí, llevando todo cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Gracias, Daniel. ¿Quién más, hermanos? Capítulo 1 todavía, unos 5 minutos más en el capítulo 1. ¿Quién más leyó el capítulo 1 y quiere mencionar algo que le haya llamado la atención? Si quieren hablar de Sid la oruga o quieren hablar de los A mí textos me gustó de Victoria. la primera parte del comienzo, cuando dice que todas las personas que conozco que modelan un alto nivel de excelencia han ganado la batalla de la mente y han tomado cautivo los pensamientos correctos. Sin importarles el riesgo, han decidido desempeñar el papel de una pluma activa que escribe con tinta en vez de un secante pasivo que absorbe lo que otros hacen. Eso me llamó a mí mucho, porque realmente uno puede poder romper paradigmas, poder hacer cosas que impacten, a quedarse atrás. También hay personas que prefieren quedarse atrás, no meterse, no sobresalir, no caminar, no dar pasos, sino que solo estar atrás como recibiendo todo el bagaje que la gente deja. Cuando el Señor nos ha llamado a que nosotros vayamos delante, porque delante va Él también. Sí. Y me encantó lo que está en la página 13. La primera página, sí. Y el Señor, no es fácil porque nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay uno de los textos de Victoria y realmente lo que podemos no es fácil y muchas veces vamos a fallar en nuestros intentos, pero debemos saber que lo podemos en Cristo que nos fortalece y que nos debemos levantar y seguir adelante. Hermana Magalí. Una parte que a mí me gustó mucho es la conquista de la mediocridad, cómo conquistarla. Y me gustó porque es algo que me ha, ¿cómo se llama? Que es lo que me ha ayudado a mí durante ese tiempo de tanta enfermedad y tantos problemas. Mi doctora estaba muy preocupada ahora por mí, como nunca, dice. Es la primera vez que te quejas, me dice, y lloras, como lo hiciste, ¿verdad? Estaba llorona, como que estaba haciendo berrinche, yo estaba muy, tenía mucho dolor. Estaba usted muy sensible, hermana Magalí. Y me dijo la doctora, tengo tantos años de estar contigo, me dice, y mi jefa me dice, Magalí, nunca te has quejado, no has dormido. Y el abogado y la abogada estaban muy preocupados porque me estaba quejando. Pero ya era hora que gritara un poquito. Es humano, es humano. Pero cuando habla aquí de la conquista de la mediocridad, dice de memorizar. Tenemos un cassette. Cuando tenemos nuestros USB, ¿verdad? ¿Dónde tenemos aquí? Tenemos USB. Tenemos esas memorias, ¿verdad?
tengo tanta memoria, ahorita no tengo ni una a la mano. Y entonces tenemos esos USB nosotros. Si nosotros queremos que no salga lo que está ahí, tenemos que borrarlo y cambiarlo, ¿verdad? O sea, como la música, aquellos cassettes que recuerdan que nosotros teníamos, aquellos cassettes antiguos, ¿verdad? Uno viene y si tiene una música y quiere repetirla, solo tiene que grabar sobre ella y ya estuvo. Entonces, él está hablando aquí de memorizar. Y yo me doy cuenta, me quedo sorprendidísima. Fui a una boda y estaba el muchacho traduciéndole al pastor que estaba predicando, y él mencionó el fruto del Espíritu, mencionó el Corintios 13, y el muchacho que es el que traducía en español es un que dirige la música, ¿cómo se llama? El de la música en la iglesia, el de la alabanza, el director de la alabanza, y era un gran locutor. Y cuando estaba traduciendo, él no sabía Corintios 13. No que no sepa de memoria, pero sí que lo que está diciendo, ¿verdad? Que el amor es sufrido. Usaba otros términos porque no se lo sabía. Y después cuando estaba hablando del ¿cómo se llama? Del fruto del Espíritu, no sabía lo que decía. O sea, porque en inglés es un poco diferente las palabras que al traducirlas son diferentes, pero nosotros tenemos en español. Pero ¿qué es lo que pasa? No se sabía los versículos. Y así, y no se sabía nada. Yo estaba, no podía poner atención a la voz, que no podía creer que el director de la iglesia y que no se sabía los versículos, porque se sabía que no estaba repitiendo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pedirle a Dios para que Él venga a nuestro auxilio? Dice, las promesas del Señor mías son, cantamos, ¿verdad? Pero ¿cuáles promesas si no sabemos ninguna? No, la gente no quiere memorizar. Y aquí está hablando él, ¿verdad? Dice, y recuerde que comienza en la mente. Entonces tengo 3 palabras que ofrecerle: memorizar, aplicar y analizar. Y ahí lo repite y lo repite, habla de la oruga, y está hablando de que empieza en la mente. Si nosotros queremos ser transformados, dice aquí el que vale la pena, que memoricemos, en vez de que nos memoricemos, todo lo que yo no quiero es lo que hago, ¿verdad? Como dice Pablo, ¿verdad? Lo que yo no quiero es lo que hago. Y que pecamos con pensamiento. Pero no vamos a poner esos versículos, ya es vergüenza que no aprendamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ando con la palabra de Dios día y noche, todo me saldrá bien, como le dijo a Josué, que no caerás jamás, dice Pedro. Memoricémonos esos versículos de promesa, de cambiar de victoria, de esperanza. De victoria, de esperanza, y no que vivamos en negación, porque la vida tiene un montón de problemas. Pues no, si dice que no tenemos que tener temor a las malas noticias, dice que no tenemos que estar preocupados por el mañana, porque mañana no existe. Y si vivimos en el pasado, no hay futuro. O sea, la Biblia le habla a uno, memoricémonos el Salmo 119. Ahí habla de todas esas cosas de la palabra del Señor. Yo les pido de corazón, les digo, memorícense para pasajes bíblicos hermosos. Y que los repitamos, que los cantemos, que los prediquemos, que los leamos, que sea todo nuestro diario vivir. Hermanos, pongan en el espejo de su baño. ¿Cuánto va usted al baño a lavarse los dientes? 9 minutos, 3 veces al día. Se puede memorizar en una semana un salmo, no digamos un versículo. Qué vergüenza que no nos aprendemos. ¿Por dónde comenzar? ¿Qué le parece comenzar estableciendo una fuerte estrategia de asalto con varias promesas victoriosas? Y ahí están todos los ejemplos. Memorizar. Significa memorizar, aplicar y analizar. Me encantó. Excelente, excelente. Ese es el desafío. Ahí está el desafío que nos hace el libro, y la hermana pastora Magalí nos hace el desafío también. El reto está ahí, la Biblia está al alcance de todos nosotros. Si no le gusta la versión Reina Valera 60, pues en otra versión, pero se puede usar diferentes versiones para memorizar. En italiano o en griego, lo que sea. Me gusta la página que mencionó Cassandra, que es la primera página del capítulo 1, que en el libro es la página 13. El segundo párrafo, solo quiero mencionarlo, dice: muchos se dan por vencido rápidamente. Se sientan con los brazos cruzados, con profundas arrugas en la frente y miradas escépticas. Su determinación es de corta duración. Sus palabras favoritas son:
¿para qué intentarlo? Me doy por vencido, no puedo hacer eso, nadie hace esas cosas. Se pierden toda la acción para decir la diversión. Así que dicen, no lo haré, no puedo y renuncian. Eso frente a cualquier reto que tenemos en el camino, dicen, desisto. Ya no se puede hacer, no se puede. Es negativismo. ¿Cuántas personas tienen muy poca tolerancia a la frustración? No se puede. No se puede. Con esta gente no se puede. Mejor no. Entonces, huir siempre es fácil. Huir de los problemas, huir. Hay veces en que huir es bueno, como cuando la Biblia dice huir de la fornicación, huye de las pasiones juveniles. Pero hay otras cosas que la Biblia dice resistan, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir, mantenerse ahí, enfrentar los problemas, persistir, perseverar, consistencia, el que persevere, el que permanece hasta el fin. Pero todo comienza ¿en dónde? En la mente. En la mente. Y la buena noticia es que todos tenemos una mente. Algunos la tienen más nueva que otros, pero no por edad, sino por uso. Pero tenemos una mente. Así que vale la pena usarla. No te rías, Estelita. Muy bien. Diga, Daniel. Amén. Amén. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Algo más del capítulo 1, hermano Ciro. Permítame. Yo tenía subrayado parte de lo que usted leyó, pero a mí me gusta parte de cómo empieza. Hay dos partes que a mí me gustan mucho. Dice, volar alto no es fácil. Es resultado de un esfuerzo mental muy grande, de pensar con claridad, con valor y con confianza. Nadie ha salido nunca de la mediocridad, deslizándose lenta y perezosamente como una babosa. Y la segunda parte que a mí me gusta es, dice, tiene memorizadas todas las reglas y su mente cerrada a nuevas y creativas posibilidades, y es fuerte, como ratas en una alcantarilla, sus enfoques se limita a un radio ajustado de negativas, no lo haré y no puedo, y de renuncias. Y justo cuando yo leía eso, se me venía a la mente la iglesia. Y más aquí en Estados Unidos, yo he visto de que los pastores quieren hacer las cosas que hacían allá en su país. Y cuando en el evangelio transcultural entendemos que uno se adapta a la cultura, no la Biblia,
pero que nosotros tenemos que adaptarnos a la Biblia perdón, a la cultura para poder enseñar la Biblia de la forma que ellos pueden entenderla. Pero aquí yo veo que con cada iglesia es el mismo proceso cada una y sigue haciendo ya sea las mismas cosas que hacía su pastor antiguo o las mismas cosas que hacían en su país. O por ejemplo en mi iglesia, yo como peleo con el pastor de ahí, porque tiene una jungla en el altar, una de árboles que ya tienen como 15, 20 años ahí y que no los quieren mover. Hay una mesa que parece mesa católica, y más le digo yo en inglés, esa tu mesa católica, que hay que moverla porque solo es quita espacio, pero no la mueve simple y sencillamente por el hecho de que se va a molestar algún anciano de la iglesia. Más cuando llega una persona nueva, joven, no le dan ganas de quedarse, no le dan ganas de estar ahí por lo mismo de que se ve muy antiguo, muy tradicional. No nos gusta salir de la posibilidad de qué pasaría si pruebo algo nuevo o si hago algo nuevo, ya voy con la mentalidad de que voy a fracasar. Entonces mejor me quedo así como estoy porque ha funcionado, aunque no ha dado los resultados que quiero, pero porque ha funcionado un poquito en vez de cambiar, mejor lo dejo así. Y a mí eso sí me gusta como lo dice de fuerte, como que ratas de una alcantarilla, que tienen su forma de vivir, su forma de ser, y que de ahí se quedaron y ya no piensan salir. Y pienso que la iglesia ya es tiempo de que vaya cambiando. Tenemos una iglesia aquí a 10 minutos, creo, a lo mucho, donde yo estoy, que tienen como 15 años de no tener un pastor. Que todo es por medio de, los domingos se sientan, escogen un video de YouTube, hacia al azar, y eso ponen. Y yo me ofrecí para irles a hacer una conexión de internet y todo, para que tengan por lo menos una prédica en vivo de nosotros o de la otra iglesia del Nazareno que está cerca. No, así se han querido quedar todavía, porque eso les funciona y así se van a quedar, y ya solo quedan como 5 personas adentro de la iglesia y quién sabe qué va a pasar. Te va a gustar el capítulo 10 que se llama La destrucción del dragón del tradicionalismo. Me lo voy a saltar, lo vamos a empezar a leer. Así que sí, es cierto, los pequeños cambios, es decir, en aquel folleto que les di la otra vez que habla de la visión, dice hay cosas que no cambian, pero hay cosas que se pueden cambiar, incluso que se deben cambiar. La única constante es el cambio. Y entonces es la adaptación. Claro que a las personas, especialmente las flemáticas, no les gusta el cambio, pero el cambio no siempre es malo. No siempre es malo. Claro que hay que ser inteligentes y prudentes, pero estratégicos, pero sí, el problema es el negativismo. El problema es ese tope que se tiene muchas veces y que no nos gusta, el pensamiento negativo. Y lo peor es que el negativismo se contagia muy fácilmente. Se contagia. Es muy contagioso. Gracias, Ciro, por tu aporte. Dios nos ayude y nos auxilie y nos agarre confesados. Hermano, el doctor Hudson vino aquí varias veces a Vancouver y decía, muchas iglesias muy me recuerdan el Apocalipsis, dice la iglesia, dice, 12 ancianos y 3 seres vivientes. Eso es lo que hay en las iglesias. Porque no quieren hacer cambios, hermano, especialmente nosotros vivimos, yo no digo que nos volvamos canadienses, pero hermano, a mí me dice, tiene que enseñar en español, no hablo inglés. Y digo, pues a mí me dijo Dios que yo predicara, no me dijo que hablar, que enseñar idiomas. y si Dios quiere, ¿cómo se llama? Que evangelice, yo voy a evangelizar con el idioma que sea, porque pastor, los niños no entienden español. ¿Eh? Y entonces, mis hijos hablan muy bien en español, los hijos de Vila también español, inglés. Y también la hermana Rosarito, ellos hablan bien, pero eso fue nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. Pues sus papás no les han enseñado, hermano, nosotros no podemos obligar ni traumar a los niños. Y si nosotros no queremos seguir perdiendo las generaciones que vienen, tenemos que hablarles en el idioma que ellos entienden. Claro. Y que los papás les enseñen el español, no nosotros. Sí, que les llegue el mensaje. El mensaje. Como lo reciben en la escuela pública. Sí. Porque en la escuela pública reciben la enseñanza y la reciben bien. ¿Ves? ¿Por qué Claro. lo hagas ahí? Pues exactamente. Muy bien, por ahí vamos. Ahora vámonos al capítulo 2. Tiene que ver con otro reino. Ahí empieza hablando de un astuto pensador que hizo 6 observaciones
cómo los jóvenes empiezan a buscar competir, ¿verdad? Competir y etcétera. Pero luego habla de que el asunto tiene que ver con otro reino. No es el reino de la tierra, es el reino de Dios. No es el reino del conformismo, no es el reino de la mediocridad, no es el reino terrenal. Y habla de Nabucodonosor, este hombre que se creía el muy, y la mamá de Tarzán, pero que hasta que no se humilló y no reconoció la grandeza del reino de Dios. Y aquí hace mención a varias paradas, varios textos que menciona, ¿verdad? Y tiene frases en el camino, como en la página 42 dice, cuando enfrente la tentación de hacerse famoso, invoque el poder del reino. En la página 44, cuando pase por tiempos de prueba, cuente con la perseverancia del reino. La 45, cuando se pregunte por qué la mayoría prefiere la mediocridad, comprenda que el reino separa. Y en la página 47, cuando tenga que decidirse aceptar todo el consejo de Dios, recuerde su compromiso con el reino. Y termina con una muy bonita anécdota del agua y el pozo. Muy bien. ¿Qué les llamó la atención de este capítulo 2? Si alguien tuvo la oportunidad de leerlo. Es decir, el reino de Dios es el reino de la excelencia. El reino de la humanidad, que es un reino escaso, un reino egoísta, un reino miope, cortoplacista, el de la humanidad, ¿verdad? ¿Algún comentario del capítulo 2? Yo quiero hacer un comentario. Siempre me ha gustado a mí la parte del Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando él, la expresión que dice, no solamente es que vuelve, ¿verdad? A ser el rey, sino que dice que miró, ¿verdad? Buscó a Dios, o sea, se revolvió en sí, reaccionó. Y eso es lo que a nosotros nos falta, hermano, que nosotros vengamos y que sepamos la diferencia entre el reino y las cosas, porque también el autor está diciendo de que él no está diciendo que seamos pobres, sino que hagamos un balance. Cuando él dice, Señor, voy a comprar este carro, lo que voy a comprar, mi casa y todo, ¿verdad? O ciertas cosas, que te voy a honrar con esto. Porque nos ha pasado, y me acuerdo un muchacho que dijo, yo compré mi van para el Señor, y todo el tiempo él sirvió al Señor, su van siempre estaba él disponible, trabajaba, y el Señor lo bendijo de gran manera. Yo lo he visto mucho, o sea, he visto gente que dice, Señor, yo te voy a honrar, y verdaderamente han honrado a Dios con lo que tienen, ¿verdad? Y verdaderamente eso es lo que nosotros esperamos, de que si le preguntemos a Dios. Él no quiere que seamos pobres, hermano. Si la gente es pobre, no hay diezmos, y no vamos a poder engrandecer el reino de Dios, porque el dinero no es para Dios, el dinero es para engrandecer su reino a través del evangelio. Pero es la diferencia, el balance de venir y saber que las cosas tienen que tener una salida, ¿verdad? Me refiero, no salidas, lo que me refiero de que tenemos nosotros que preguntarle a Dios, ¿verdad? Ponerse en las manos de Dios. Pero le digo nuevamente, Dios no quiere que seamos pobres, sino simplemente que tengamos cuidado, ¿verdad? En escoger y hacer lo que hacemos. Muy bien, pero, muy bien. Pero pienso también que quiere el Señor que no seamos pobres, pero más que viéndolo económicamente, es pobres en el espíritu, ¿no? Pero no la pobreza que dice en las bienaventuranzas, sino que seamos ignorantes. El Señor quiere que nosotros seamos ricos en virtudes, seamos ricos en pensamiento, porque se puede tener cosas y bienes, pero no ser ricos realmente, sino solamente tener posesiones. Y pienso, yo he estado últimamente con algunas personas cristianas que no sé si se pueda decir que ellos dicen, Dios me ha bendecido mucho a mí. Es que Dios bendice mucho mi ministerio. Tenemos 3 carros del año para la gloria de Dios. Y es que en la iglesia entran muchos diezmos para la gloria de Dios, pero el sentimiento que ellos expresan
y la forma en que se vanaglorian de los éxitos económicos y de números, pareciera que están hechos solo para exaltarse a sí mismos, cuando el Señor quiere que nosotros seamos ricos en virtudes, en amor, en compasión, en dar todo lo que tenemos. Y por eso me llamó mucho la atención en la página 48 cuando habla de cuando este hombre tenía mucha sed y se fue a buscar esa agua, ¿verdad? Y cuando la encuentra, no hay nada, pero alguien dejó allí la fórmula para que pudiera tener agua para tomar. Y tomó hasta que se sació y pensó en el otro. Entonces, para poder dar, y aquí lo ve en dos formas, esa persona comprendió que no era alocadamente, sino que era pensando, leyó la vasija, supo que era para cebar la llave del pozo, y después cuando obtuvo lo que quiso, al principio no salía y se estaba desanimando, pero cuando comenzó a salir se dio cuenta que era lo que tenía que hacer. Y a veces nosotros nos desanimamos porque no alcanzamos las cosas que queremos rápido, no es automático. En el capítulo 1 decía que no es de la noche a la mañana, pero tenemos que seguir perseverando en muchas cosas, hasta en nosotros mismos, en nuestras actitudes, que a veces no entendemos por qué pasan las cosas y cómo reaccionamos a esas cosas. Y ahí decía, pregúntese por qué es que usted reacciona de esa forma. Y es porque nosotros tenemos que seguir creciendo y avanzando y madurando, pero analizándonos y no va a ser de la noche a la mañana, va a ser cuando analicemos las cosas y poco a poco vamos a ir viendo los resultados de nuestro esfuerzo, pero no tenemos que dejarnos de esforzar. Y la última frase dice, cree que funciona, lo que tienes que lo tienes que dar todo antes de obtener algo a cambio. Y entonces tenemos que darlo todo, todo lo que nosotros somos. Y en eso vamos a sentirnos dichosos de tener y alcanzar muchas cosas para la gloria de Dios. Sí, pues sí, ese es el punto de lo que está diciendo aquí, tiene que ver con otro reino, porque en la página 47, algo de lo que decía la hermana Magalí, no, con esto no sugiero que hagamos un voto de pobreza, sino no es esa pobreza, pero sí, sin embargo, el valor del reino de Dios, donde nuestra ciudadanía está en el cielo. Y hay un párrafo que quisiera que leyéramos en la página 39, si nos ubicamos en la 39. Hermana Rosario, ¿usted tiene acceso a la lectura? Sí, pastor, ahorita estaba buscando acá en mi computadora. Permítame un segundito, por favor. Ok, sí, me gustaría que me ayudara a leer. La 39 me dijo. Página 39, donde dice observaciones y aplicaciones. Sí, ahorita la encuentro. Voy. ¿Quién nos faltó hoy del club de lectura de siempre? ¿Ustedes se acuerdan de alguien que haya faltado hoy para escribirle y decirle qué le pasó? Lidia. Hermana Lidia. Hermana Lidia. Dice que no terminó de leer y pues solo entró. Le dije, entra porque yo creo que es muy difícil leer tantas páginas, ¿no? Y yo no le mandé el libro, el audio, porque ella ya, desde el mismo día que usted lo dedució, ella había leído un montón, pero le faltó un pedacito, lo último, y no. Ella es muy cumplida cuando me dijo, sí, las reglas son haber leído y poner la cámara, pero si no leí, no entro. Es muy cumplida. Pero sí, pues lo que queremos es que tengamos algo leído. Pero aparte de hermana Lidia, ¿quién nos falta más? Hermano Sauni. Sauni. Sí, él me dijo hoy en la mañana que tenía mucho trabajo y aunque sí leyó, pero se tiene que levantar muy temprano en la madrugada, entonces tiene que dormirse muy temprano. Y nos falta Karen también. Karen anda en Nicaragua y creo que donde estaba no había mucha señal de internet. Bueno, entonces les escribimos ahí los tres. Porque le mandé el libro y dijo que sí.
Muy bien, entonces, si le pueden mandar un mensajito a hermana Lidia, Sauni y Karen, aparte de mí, si alguno le escribe para que se sientan que nos hicieron falta. Yo no tengo los otros dos, pero a Lidia ya le escribí. Y yo no sé si también la hermana Diana Calonge había entrado. O solo No, Anderson. no entró, solo Anderson. No, Anderson ella estaba estudiando hoy. Oh, Ok. está estudiando. Ok. Ok. Muy bien, hermana Rosario, ¿encontró la página? Sí, sí, ya lo tengo. ¿Quiere leer el párrafo donde dice observaciones y aplicaciones, por favor? Sí, aquí la tengo, pastor. Dice, casi puedo oír sus pensamientos. Usted se está preguntando, ¿qué tiene que ver todo este asunto del reino con vivir sobre el nivel de la mediocridad? ¿Cree haberse perdido un par de páginas en la transición? No las perdió. Lo que he querido comunicar en este capítulo es que una vida que se remonta, en la que no se deja atrapar en lo temporal, las personas de excelencia son las que ven a través de las garras de la avaricia de nuestro tiempo. Personas que han declarado su lealtad total al mensaje de Cristo, que como el restaurado rey de Babilonia, alaban, exaltan y glorifican al Rey del cielo, sabiendo que, perdón, me perdí, que lo tengo en la computadora, perdón. ¿A dónde voy? Sabiendo que Él tiene el poder. Sabiendo que Él tiene el poder de humillar a los altivos. Tal entrega representa la excelencia auténtica y no da excusa a la mediocridad. Los que vuelan como Dios propuso se han humillado ante la autoridad soberana de Cristo. Son ciudadanos de su reino invisible. Amén. Hasta ahí. Okay. Muy bien. Sí, ahí me gusta la frase donde dice que los que han querido, lo que ha querido comunicar él con este capítulo es que nos remontamos a que no nos dejamos atrapar en lo temporal. Lo temporal no es la prioridad, sino lo eterno. El deleitarnos en el Señor, porque somos parte de otro reino, un reino de excelencia, un reino no de superioridad por orgullo, sino el hecho de estar con el Señor, en el pensamiento del Señor. Pero esto tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, de tal manera que modelemos una vida de buen testimonio, de modelaje para nuestros hijos y gente. Es decir, eso me decían siempre que yo era estudiante, me cargaban con que los cristianos son buenos estudiantes. Los cristianos sacan buenas calificaciones y siempre me andaban molestando con eso. Pero bueno, como sea, hacía mi mejor esfuerzo en ser una buena persona donde quiera que estuviera, como lo fue José, el José de Egipto. Estuvo en la cárcel, fue el mejor. Estuvo en el palacio, era el mejor. Donde quiera que estaba, porque con él estaba el Señor, Jesucristo, el Señor Dios. ¿Algún comentario más del capítulo 2? Estamos llegando al cierre del capítulo 2. Tiene que ver con otro reino. ¿Alguien que haya leído, subrayado o quiera acotar algo del capítulo 2? Es importante, hermano Pastor Eladio. Sí, lo que me gusta del escritor es de que él explica lo que es el reino, que lamentablemente no muchos logran entender lo que es el reino. Y por eso es que vivimos una vida mediocre, porque no entendemos lo que es el reino. Yo estaba muy joven cuando fui a una reunión familiar y el líder de ese grupo hizo una pregunta: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino? ¿Qué entienden por el reino? Y la gente pues se quedó así pasmada, sin contestar. Entonces yo levanté la mano y me puse a hablar.
Entonces, y él me cayó y me dijo, no, eso no es. Y entonces él dijo, el reino de los cielos es, y se puso a hablar otras cosas al estilo Cantinflas. O sea, empezó con el reino de Dios, pero se fue por otro lado y no explicó lo que es el reino de Dios. Entonces, y eso es lo que pasa, de que en las iglesias hablamos del reino de Dios, pero mucha gente no entiende lo que es el reino de Dios. Y aquí el autor explica lo que primero dice, déjeme explicarle lo que es el reino de Dios. Entonces, cuando uno logra entender lo que es el reino de Dios, porque nosotros ahora, como dice Pedro, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, cuando entendemos todos esos términos, que nosotros no somos de este mundo, sino que pertenecemos a un reino especial, un reino en el cual no, hemos sido llamados o hemos tenido un llamado a ese reino, que no cualquier persona puede entrar a ese reino si no tiene ese llamado. Y tenemos ese llamado a ese reino a través de Jesucristo. Entonces Jesucristo nos introduce a ese reino y ahora somos de la realeza. Ya no somos cualquier persona. Cuando somos de la realeza, entonces no tenemos que comportarnos como vulgos, como chusma, exacto. Entonces el vulgo se queda atrás, pero la gente no entiende que es de la realeza y todavía sigue actuando como vulgos, o sea, como chusma. Entonces nosotros necesitamos entender que somos hijos de un rey que nos ha llamado a través de la misericordia y de su gracia y de su amor, para que podamos disfrutar, como dijo la hermana, Dios no quiere que nosotros seamos pobres, pero hay muchos cristianos pobres porque no han entendido que son de la realeza. Cuando estas personas, por ejemplo, la que se casó, estas princesas que se han casado con los príncipes, como la princesa Diana, que no era de la realeza, entró a la realeza, y la esposa de este Harry, que no es de la realeza, que vino de California y se fue para allá, y ellas explican, ahora ya no tengo que comportarme ni hablar de esta manera. Una periodista española que se casó con un conde, ella dijo, le hicieron una entrevista, le dijo, discúlpame, le dijo, pero yo ya no pertenezco a esta sociedad. Ahora pertenezco a otra sociedad y no puedo darte más explicación porque yo ya no pertenezco a esta sociedad. Ahora yo tengo que comportarme de una manera diferente a cómo se comportan los de la realeza. Y eso es lo que nosotros no entendemos como hijos de Dios. Entonces, pero este escritor lo pone de una manera simple para que nosotros podamos entender que nosotros no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos o tenemos otra autoridad, como decía el capítulo 1, que esa autoridad uno lo puede entender, lo puede oír y puede discernir aún el timbre de voz, aunque haya muchas voces, pero uno escucha la voz de Dios. Pero tenemos que entender que pertenecemos a un reino diferente. Sí. Entonces, cuando nosotros los que estamos encargados de enseñar, necesitamos enseñar todo esto también. Por eso que necesitamos aprender para que podamos enseñar con una fluidez y de una manera sencilla. Correcto, correcto. Y es difícil enseñarlo de una manera sencilla. Por eso se estudia, para poder transmitirlo de tal manera que lo entienda un niño y lo entiendan nuestros hermanos de nuestra congregación. Magali. Sí, pastor, decimos, ¿verdad?, de que mucha gente dice así, como dice la hermana, con ese orgullo de que el Señor me ha bendecido y que el Señor, con ese orgullo. Pero yo creo que ese orgullo no está por los que tienen, sino que es un orgullo que lo tienen los pobres. ¿Entiendes? Y o sea que ese malentendimiento de orgullo, hay gente orgullosa que se siente orgullosa de ser pobre. Sí. Y se orgullosa hasta de sufrir. ¿Verdad? Entonces yo creo que aquí sería más que todo eso, regresamos a la mente, porque dijo el autor de que
ahora hay muchos lo que dicen que lo que la gente come es lo que es, que lo que la gente dice lo que es. Y Dios lo dijo, está en el proverbio, ¿verdad? El hombre es lo que piensa. El hombre lo que piensa. Entonces estamos hablando de que, está hablando, dice que nuestra mente tenemos que darla completamente a Dios, y él habla de que tenemos que amarlo con nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, con todo, ¿verdad? Porque la mente, entonces la mente, nosotros podemos ser ricos, buena gente, y pobres, buena gente, o viceversa, mala gente. Porque yo conozco, hermano, los trabajadores aquí de trabajo de testimonio, que yo he visto, los que van con mucha plata, pero gente de mucho dinero, y son gente que usted no sabe que tienen dinero, son tan sencillos, hermano. Y tenemos otros que son contrarios. O sea que yo pienso que es cuestión de nuestro corazón. Sí. No el dinero nos hace diferentes, porque podemos ser pobres, verdaderamente iracundos, y podemos ser. O sea que yo pienso que aquí nos regresamos al tema, la mente, ¿verdad? A la mente. Que el Señor cambie nuestro corazón, nuestra mente. Como dice, también él menciona Filipenses 4:8, ¿verdad? Entonces, yo creo que nuestro trabajo como pastores, nuestro trabajo como pastores es predicarles a la Señora, a las personas que estén en nosotros, a que tengan ese amor a Dios, porque yo creo que tal vez no se puede enseñar la humildad, porque yo pienso que es que amen a Dios. Cuando uno ama a Dios, se viene el Espíritu Santo, hermano, y es el que nos enseña y nos guía a tener ese cambio de corazón, lo hace Dios a través de su Espíritu Santo. Así que el libro empieza hablando de que todo comienza con la mente. Todo comienza con la mente, que nuestra mente, por eso hay un texto que dice, teniendo la mente de Cristo. Y dice también, haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, pensar como el Señor. Al pensar como Cristo, vamos a estar quebrantados. Él lloró al ver a las ovejas desamparadas y dispersas. Nos vamos a volver sensibles y llorones también al ver cómo la gente desprecia a Jesús y aprecia a Barrabás. Pero bueno, que Dios nos ayude a tener esa mentalidad de reino, esa mentalidad de hijos del Señor, de verdaderos siervos, llamados a una vida de bendición, de abundancia, a esa vida de victoria, a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, alcanzando la excelencia desde lo poco hasta lo mucho. Excelentes en todo lo que hacemos. Decía mi profesora en el seminario, si te toca lavar los baños, que sean los baños más limpios de toda la ciudad. Y si te toca hacer un sermón, hazlo con excelencia. Es decir, cualquiera que sea mi quehacer, que tenga el sello de la excelencia. Así que no nos conformemos con menos, porque Dios fue extravagante y generoso cuando se dio a nosotros. Liberal, se dio por completo. Ahí vamos a ver ese capítulo de la generosidad y la extravagancia. Y de eso mismo espera de nosotros, que nos demos todo. Como dice el ejemplo final, créeme que funciona. Lo tienes que dar todo antes de obtener algo a cambio. Jesús se dio todo en la cruz, no reservó nada. Él espera que nosotros también nos postremos todo en el altar del Señor. Él lo dio todo y lo quiere todo. Exacto, es correcto. No menos. Menos es nada. O todo o nada. Así es. Eso lo dijo Juan Wesley. Muy bien. ¿Algo más? Si no, nos vamos a retirar y la próxima semana, capítulos 3 y 4. 3 y 4. Gracias, Daniel, porque Daniel los está poniendo en el WhatsApp, y si se ponen los audios, mejor todavía. Así que muchas gracias. Vamos a terminar y cerrar aquí. Sigamos leyendo este libro. Pueden avanzar lo que quieran con el libro, pero vamos a discutir el 3 y 4 la próxima semana. Así que vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios y orando por todos, y oramos por la vida de hermana Magalí. Nos alegra verla, hermana Magalí. No sé si alguien más está con quebranto de salud hoy, pero el Señor conoce sus vidas. Les cuento que la esposa de Gas hoy la operaron, y por eso él está en el hospital acompañando a su esposa aquí en la ciudad donde yo vivo, y yo estuve con él esta tarde en el hospital con mi esposa. Estuvimos visitando a Esperancita y a Gas. Entonces por eso no está, porque él también, yo creo que había entrado, ¿o no? A la lectura. Sí, Gas entró también a la lectura. Creo que no leyó, pero entró. Pero bueno, está bien. Vamos a terminar. Ciro, dirígenos en oración, Ciro, sí. Qué buena gente. Por favor, por vida tuya. Oremos. Buena gente. Depende de quién lo diga, ¿no? Amantísimo Padre, hoy te damos gracias, Señor, por esta noche.
te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder seguir aprendiendo. Te damos gracias por la vida del pastor Neri, la iniciativa que ha tenido de empezar estos clubes de lectura, Padre. Te pedimos, Señor, que no sea solamente un libro más, sino que sean libros que de verdad podamos poner en práctica, Padre. Que no seamos de mentes tan cerradas o de mentes tan negativas. Tú nos has creado para ser vencedores. Somos más que vencedores en ti, Señor. Así que no tengamos esa mente de derrota, Señor, que no tengamos esa mente negativa, que podamos esforzarnos más, que podamos dar el 100% y 1% más cada vez que hagamos las cosas, especialmente si es para hacer expandir tu reino, bendito Dios, que siempre podamos seguir adelante, que no nos caigamos en derrota, Padre, y que si caemos derrotados, Señor, que nos podamos levantar, porque tú eres nuestra fuerza, porque tú eres nuestra esperanza y porque confiamos en ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos acá presentes, que puedan tener una linda semana y que nos empecemos a preparar para ese servicio de domingo, que sea uno mejor que hemos tenido durante este año, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. 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 Que Amén. tengan buena Amén. noche, mis hermanos. Amén. Pásenla bien. Que descansen.